Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Yo espero que muy bien. En el video de hoy vamos a ver cómo renovar la materia orgánica en estas plantas, sobre todo cuando ya están bien enraizadas y tienen varios años en la misma maceta. Las plantas bulbosas en época vegetativa, que es cuando tienen sus hojas, suelen requerir muchos nutrientes, esto para poder engordar el bulbo. Por eso es importante colocar materia orgánica al momento de plantar los bulbos. Esta, conforme pasa el tiempo, va a comenzar a degradarse y liberar los nutrientes al suelo. Muchos de ellos van a ser lavados con los riegos y por lo tanto es importante volver a recuperar los nutrientes. Si bien podremos agregar solamente humus de lombriz o algún abono, a mí me gusta incorporar materia orgánica de alguna manera menos descompuesta para que con el paso del tiempo se degrade y libere nutrientes. Este proceso de renovación de materia orgánica involucra el trasplante completo de estas plantas. Por lo tanto, este video te servirá incluso si tú vas a renovar por completo el sustrato. Yo no lo voy a hacer porque está bastante cargado de nutrientes y me gusta su estructura y no he tenido ningún problema. Siempre aconsejo hacer esto a inicios de primavera o incluso antes, sobre todo porque los Cyperastrum, al formar su vara floral, por ejemplo como es en este caso, son complicados de manejar y además podemos causarles estrés ya que estarán en pleno gasto de energía formando sus flores. Previamente te aconsejo que unos 3 o 4 días antes tendremos que haber regado, no para empapar todo el sustrato, pero sí para que quede húmedo. Esto sobre todo para dos cosas. La primera es que si es su primer riego, luego después de tener varios meses de sequía, volvemos a rehidratar sus raíces y a estimular que al momento del trasplante arranque con fuerza la producción de estas. Y la segunda es por comodidad, ya que un sustrato seco completamente es muy polvoso. No queremos eso, o a menos que a ti no te moleste. Por ejemplo, aquí ya tendría que haber iniciado desde hace como 4 días. Aquí puedes ver un crecimiento bastante de sus hojas, ya que estas plantas una vez que reciben el primer riego o de los primeros riegos, crecen con muchísima fuerza y muy rápidamente. Estas tomas tienen un día de diferencia solamente, siendo la de la izquierda 3 días después del riego. Primero comenzaré a retirar las cortezas que suelo colocar para evitar que el sol pegue directo en el sustrato. Y también vamos a retirar las hojas secas o en proceso de secado. Como por ejemplo estas, que recientemente comenzaron a secarse. Toda esta materia orgánica de hojas secas o que caen de algunas plantas que están cerca, las podemos reservar porque se pueden incorporar muy bien en el sustrato. Aprovechamos de retirar también algunas capas secas externas del bulbo para ver si no tienen alguna plaga o algo por el estilo. No es necesario quitar todas. Luego comenzaremos a aflojar el sustrato, por eso te recomiendo que este no esté completamente húmedo. Podemos comenzar a dar golpecitos en la maceta para ir aflojándolo. Aquí en este caso el sustrato o las partes del sustrato que retiraré serán la parte superior, que es la que menos nutrientes tiene porque se han lavado de esa zona. También las zonas que están más pegadas a las paredes de la maceta porque son aquellas que acumulan más cantidad de sales. Y la parte inferior. Aquí hay algunas raíces que se pueden comenzar a ver. Vamos a ir retirando poco a poco el sustrato de la superficie, tratando de no manipular tanto sus raíces. Por ejemplo aquí puedes ver ya sus raíces. Esta estructura del sustrato que puedes ver que está como apelmazada o en forma de terrones, no te preocupes, es completamente normal y de hecho es la característica de un buen suelo, ya que estos agregados son formados gracias a la acción de microorganismos benéficos en el suelo. Lo que tenemos que ir haciendo es hacer esto de lado y vamos haciendo que el sustrato vaya cayendo. Aquí puedes ver que sus raíces cada vez están más sueltas y ya casi podremos zafarlo. De hecho, por ejemplo, este pequeño casi que podríamos quitarlo. Mira, es un bebé
pequeño bebé. Una vez que tenemos así, por ejemplo podemos intentar zafarlo. De aquí ya sale. Te das cuenta que en estas raíces tiramos un poco, salen las raíces. Aquí, cuando ya casi está, lo que vamos a hacer es que con la palita podemos ir hasta el fondo de la maceta y tratar de ahí comenzar a zafarla. Por ejemplo, esta raíz casi podríamos zafarla. Ahí va. Mira, salió esa raíz. Esto ya casi. Mira, checa cómo ya vamos aquí con esta planta. Ya toda esta parte la hemos descubierto. Tiene unas megas raíces. Los Hippeastrum tienen unas raíces bastante gruesas, bien ramificadas y de una coloración blanquecina. Todavía falta esta parte de acá. Otros bulbitos ya los separamos. Aquí ya tenemos a la plantita, checa sus mega raíces. Tiene un montón de raíces muy saludables. Esta coloración rojiza no te preocupes tanto, realmente no le causa ningún problema a la planta. Mira, aquí tenemos el plato basal, de donde surgen las raíces. Un lado del bulbo tiene pocas raíces, probablemente porque competía con los demás bulbos para ocupar el lugar. Checa además cómo poseen algunas raíces un ángulo casi de 90 grados. Es porque justo estaban pegadas a la pared de la maceta y tenían que crecer verticalmente hacia abajo. El sustrato que traía es el que uso para los Hippeastrum, pero la materia orgánica, a diferencia de la perlita, la arena y demás materiales, se degrada y los nutrientes son consumidos. Muchos de ellos también son lavados por el riego. Lo que agregaré será una mezcla de mousse de hojas o mantillo de hojas, así con las de pino y humus de lombriz. Yo te aconsejo que la mayor proporción sea siempre la materia orgánica sin descomponer demasiado, por ejemplo el mantillo de hojas. Aquí yo voy a agregar aproximadamente un 65-70%. Después va a ser un poco más de acículos de pino y poquito humus de lombriz. Esto te lo aconsejo así, ya que si tú agregas solamente, por ejemplo, compost o mucho humus de lombriz, lo que va a suceder es que si bien el humus de lombriz y el compost tienen una disponibilidad mayor de nutrientes, como los bulbos apenas están floreciendo, están iniciando su proceso, en estos momentos están extrayendo los nutrientes desde el bulbo y no van a estar agarrando tanto los nutrientes que aportemos en el sustrato. Por el contrario, la materia orgánica, por ejemplo las hojas secas, palitos secos, esos se van a ir descomponiendo con el tiempo, van a ir transformándose en humus y van a ir liberando los nutrientes. Para ese entonces las plantas ya van a estar absorbiendo los nutrientes de todo el sustrato. Aquí podemos agregar un poco de agua para que no esté tan seco el sustrato. Ahora esto es opcional, pero podemos darle una ayuda al bulbo usando hormonas de enraizamiento. Las colocaremos espolvoreando en todo el plato basal, que es justo de donde surgen las raíces. Aquí en este caso me enfocaré sobre todo en la zona donde tenía pocas de estas, para así estimular a que enraice más rápido. Y ahora sí podemos plantar los bulbos. Aquí hay que poner mucha atención porque el colocar sustrato tiene su chiste. Primero vamos a colocar un poco de sustrato en la maceta, unos 8 o 10 centímetros aproximadamente. Para este caso, para una planta ya desarrollada, es importante tratar de que al plantarlas, estas logren ocupar una buena parte del sustrato, para que aprovechen así al máximo los nutrientes y también para que no quede mucho sustrato debajo, que quede húmedo y pueda generar pudriciones. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es un pequeño montoncito en esta zona de aquí, como si fuera una pequeña montañita. Esto es para que las raíces queden bien distribuidas en todo el sustrato. Colocamos el bulbo de esta manera. Vamos a ir viendo hasta dónde vamos a colocar, hasta dónde va a quedar el bulbo.
más o menos como por aquí. Entonces todavía necesitamos colocar más sustrato. Aquí tenemos que ser habilidosos para ir, mientras sostenemos a la planta, ir agregando sustrato. Solo vamos a agregarlo en ese sector. Y vamos a ir acomodando debajo del bulbo el sustrato. Así, de esta manera. Mientras este sustrato nos va a ayudar a sostenerlo, mientras colocamos la demás parte. Aquí podemos acostar un poco en un lado mientras colocamos los demás bulbos. Y con los demás bulbos hacemos lo mismo, tratando de ir plantando primero los de mayor calibre y así sucesivamente. En esta zona de las raíces, que está un poco después del plato basal, voy a agregar una parte del sustrato que separé y a la cual añadí un poco más de humus de lombriz. Esto porque en esa zona yo sí quiero que exista una mayor concentración de nutrientes. Aquí sí podemos agregar un poco más porque a pesar de que se puedan lavar esos nutrientes en ese nivel, van a pasar a los siguientes niveles inferiores y así van a ser aprovechados por las raíces. Nosotros, si vemos que queda muy abajo, lo que podemos hacer es esto, conforme vayamos plantando los bulbos. De esta manera levantamos un poco, hacemos que el sustrato entre por todas las raíces y queda mejor distribuido todo. En la parte superior agregaremos una parte del sustrato que separé, a la cual añadí mayor cantidad de material drenante. En este caso fue piedra pómez, que es el que suelo usar para los bulbos últimamente. Esto porque esta zona tiene que estar un poco más aireada y vamos a ayudarle un poco con esto. Ya casi solamente queda agregar esta capa de sustrato. Es importante que los bulbos queden de alguna manera distribuidos equidistantemente, para que así se puedan desarrollar correctamente. Anteriormente estaban muy juntos y siento que eso les hacía no desarrollarse muy bien. Recordemos que cada vez que agreguemos sustrato hay que tratar de mover un poco para que se vaya sentando y se compacte un poco. No tanto, no vamos a compactar apachurrando las raíces, pero sí ligeramente. Podemos también presionar, que de hecho yo lo he estado haciendo y queda bien. Yo aquí lo que voy a hacer es dejar aproximadamente unos 2 o 3 centímetros del borde de la maceta. A mí me gusta que quede el sustrato bien arriba. En cuanto al bulbo, yo suelo enterrar la mayor parte y dejo aproximadamente 1/3 de este fuera. Aquí ya agregué la capa final de sustrato, también agregué los pedacitos de hojitas y cosas que habían anteriormente. Y ahora lo único que queda es colocar al pequeñín, al pequeño bebé. Vamos a colocarlo aquí. Este es bastante sencillo, pero también hay que intentar que sus raíces queden bien profundas para que así pueda absorber los nutrientes y no se deshidrate tan rápidamente. Hacemos un hueco de esta manera y agregamos el sustrato. Y listo, de esta manera quedó. Ahora solamente vamos a hacer los últimos ajustes. Una vez que terminamos, en mi caso no voy a regar ya que rompí algunas raíces, así que esperaré a que cicatricen un día. El primer riego debe ser abundante para que se empape bien el sustrato, pero no es necesario que escurra por la maceta. Es por eso que esto te recomiendo que lo hagas mucho antes de que generen hojas, porque podrás ver si la tuya tiene muchas hojas ya, que algunas se desmayan un poco.
Ahora vamos a colocar a la planta en su ubicación y en unos días más comenzará a crecer con más fuerza y solo queda esperar con ansias sus hermosas flores. Aquí un truco: como hemos trasplantado, no está tan sujeta a la planta con sus raíces y con el peso de la vara floral es posible que el bulbo se la dé un poco. Entonces te recomiendo colocar algunas cosas que le den de soporte para que no suceda esto. Pueden ser algunas piedras, ya después la planta misma se va a arraigar correctamente y no va a haber ningún problema, pero sí es necesario que lo coloques porque si no la planta va a crecer un poco ladeada. Vamos a regar. Yo aproximadamente voy a utilizar esta cantidad de agua. Y bien delicioso. Quiero que escuches ese sonido. Cómo empieza a hidratarse todo el sustrato. Segundo recordatorio de que hagas esto mucho antes de que las plantas estén así de crecidas. Aquí checa cómo se daña un poco la agarre, también las hojas. Entonces hay que tratar de hacerlo justo antes de que despierten. Estos de acá de otra variedad también les tocó trasplante y adición de materia orgánica. Espero que este video te haya gustado y sobre todo que te sea de utilidad si es que vas a renovar también el sustrato o la materia orgánica de tus plantitas. Recuerda que siempre hay que hacerlo mucho antes de que hayan comenzado a despertar. Te invito a suscribirte a mi canal si es que no lo has hecho y a darle a la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. También te recuerdo que te dejo mi Instagram en la cajita de información del video y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo. Bye.